Ok, vamos a estudiar el tema de distribución de probabilidad normal. Dice que la distribución de probabilidad normal es la distribución más utilizada para variables aleatorias continuas. Todos los ejemplos o los casos que hemos visto de distribuciones han sido para variables discretas. Ahora vamos a verlo para variables continuas. Este ejemplo o este caso, perdón, de probabilidad normal es muy utilizado. ¿Qué es en realidad la curva normal? Que es la que nos va a ayudar a entender un poco este tipo de probabilidad. Dice que la curva normal es una curva en forma de campana de la siguiente forma. Aquí ya nos va a aparecer una campanita, como una montaña. Esta es una distribución de probabilidad donde la media poblacional, vean que aquí está new, la media poblacional, es, es como el centro de esta montañita, la cual es simétrica. Si ustedes pueden ver, el trazo de esta parte de la montaña es idéntico a este otro trazo de la parte de la campana de la montaña, una de un lado y la otra del otro, simétricamente idénticas. Eso nos indica que la probabilidad se distribuye como muy perfecta, ¿verdad? Vamos a ver por acá que esa probabilidad está dada por esta función, que es en realidad una colección de funciones dependiendo evidentemente de varios valores. Es esa fórmula que se ve monstruosa, dependiendo de sigma y dependiendo de nuestro valor nu, ¿verdad? Sigma y nu, que representaban, nu es la media poblacional y sigma es la desviación estándar. Entonces, dependiendo también de la desviación estándar, yo voy a poder calcular la función de probabilidad y bajo esa función de probabilidad yo puedo entonces estimar la probabilidad de un X valor, ¿verdad? Pi es 3,1415,9, aquí se me fue una coma de más, aproximadamente, ¿verdad? Y E es el número de Euler, que es aproximadamente 2,71728. Pero nuestras calculadoras, ¿verdad? Científicas o incluso Excel comprenden muy bien el comando de pi y de E. Ok, esta función en realidad no la vamos a utilizar, solo es para que conozcan que, cómo se modela realmente esa campana bajo esta función. Vamos a ver algunas observaciones de la función densidad de probabilidad normal. Así se le llama, función de densidad de probabilidad normal. Uno, que toda la familia de distribuciones normales se diferencian por medio de dos parámetros, lo que les mencionaba, que son infinitas posibilidades dependiendo del valor de la media y el valor de la desviación estándar. Se pueden crear infinitas funciones de probabilidad, infinitas campanas, que en realidad lo que va a suceder es que una campana sea un poquito más achatada que otra, pero en fin, la idea es que siguen siendo igual algunas campanas, modelando la distribución normal. Dice que el punto más alto de una curva normal se encuentra sobre la media, la cual coincide con la mediana y la moda. Eso es importantísimo en esta distribución, que la media, la mediana y la moda son exactamente el mismo valor para que esa distribución sea normal. Y el valor más alto es el valor de la media. Recuerden que el dibujito era algo así. No soy muy bueno para dibujar. El dibujo era algo así. Y que aquí en el puro centro va la media, en el punto más alto, en la cúspide de la campana. Después, vamos a ver que la media de una distribución normal puede tener varios valores, negativo, positivo o cero. También vamos a ver que la distribución normal es simétrica, siendo la forma de una curva normal al lado izquierdo de la media, la imagen especular de la forma al lado derecho de la media. Lo que les decía, que son como partes exactamente iguales, nada más que en diferentes direcciones, ¿verdad? Las colas de ambas curvas normales se extienden al infinito en ambas direcciones y
y en teoría jamás tocan al eje horizontal. Dado que es simétrica, la distribución normal no es sesgada, su sesgo es cero. Y la desviación estándar determina qué tan plana o ancha es la curva. O sea, la desviación estándar la puede aplanar o lo puede hacer más angosta, más ancha, la curva o la campana en este caso. La desviación estándar grandes corresponden a curvas más planas y más anchas, lo cual indica mayor variabilidad en los datos. Entre más grande sea la desviación estándar, entonces va a ser una curva más aplanada. Para terminar, las probabilidades correspondientes a la variable aleatoria normal se dan mediante áreas bajo la curva normal. Toda el área bajo la curva de una distribución normal es 1. Cuando esta distribución es simétrica, el área bajo la curva de la izquierda de la media es 0,5 y el área bajo la curva de la derecha es 0,5. Lo que estamos hablando es más o menos esto. Si la distribución tiene por acá la media, toda la probabilidad, o sea, toda el área que tenemos, la totalidad del área de esta curva, representa la probabilidad 1 o el 100%. De manera que si lo partimos acá, entonces esta parte es 0,5, un 50%, y este es 0,5, ¿verdad? Lo que está a la derecha de la media y lo que está a la izquierda de la media. Básicamente eso es lo que estamos hablando. No sé si hay alguna duda hasta el momento, es bastante teórico. Ya vamos a ver ejemplos. Ok, vámonos a lo siguiente. Vamos a hablar de la distribución de probabilidad normal estándar. Dice que una variable aleatoria que tiene una distribución normal con media cero, esto es importante, y una desviación estándar de 1, tiene una distribución normal estándar. Y para designar esta variable aleatoria normal se suele utilizar la letra Z. La siguiente figura es la gráfica de la distribución normal estándar. Esta distribución tiene el mismo aspecto general de cualquier otra distribución normal, pero tiene las propiedades de que nu es 0 y sigma es 1. Entonces, la única diferencia es que sabemos que el nu, el promedio, es 0 y que la desviación estándar es 1. Entonces ya sabemos que el valor que va en el medio de la curva sería 0. Ok. Y si queremos ver la función de densidad, que era esta, podríamos hacer una sustitución. Vamos a sustituir, ojo a esto, nu lo vamos a sustituir por 0. O sea que aquí vamos a poner 0. Sigma lo vamos a cambiar por 1. Aquí ponemos 1 y aquí también. Y la x se va a cambiar por una z, porque la variable se le denominó z en este caso. Entonces, si ustedes ven eso ya sustituido, donde z se cambia por x, donde nu se cambia por 0 y sigma por 1, quedaría algo un poco más simplificado, porque digámoslo así, que este 1 es imaginario, este 0 no resta nada, entonces quedaría z, y este 1 a la 2 va a dar 1, por 2 va a dar 2. Entonces la simplifica un poco más. La función de densidad para la probabilidad normal estándar, entonces sería ya resumidas cuentas esta función, donde el valor z es el valor de la probabilidad que queremos estimar, ¿verdad? Si z fuera 1, entonces sustituimos z por 1 y ya nos va a dar el valor de la probabilidad, ¿verdad? Ahora, nosotros no vamos a usar tanto esta fórmula, sino que nos vamos a guiar en unas tablitas. Vamos a hacer un cálculo utilizando esta distribución de probabilidad normal estándar, pero vamos a utilizar tablas. Dice que para calcular alguna probabilidad en una distribución de probabilidad normal estándar se utilizan estas tablas. Aquí les va a aparecer la tabla. Vamos a hacerlo un poquito grande, un poquito más grande para que la vean mejor. Bueno, aquí se nos dice el valor, o se nos
puede ser tan fácil como encontrar el valor de z. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de... Esto se lee así, la probabilidad de que x sea menor o igual a, digamos que, menos 3.2, menos 3,2. Entonces yo tengo que ubicar el menos 3.0, aquí está el menos 3.0, y el punto 2 sería 0,2. Bueno, en este caso viene 0,02. No vienen. Sí, bueno, hagámoslo con un ejemplo, porque la tablita que les puse aquí no tiene eso. Hagámoslo con un ejemplo un poquito más pequeño, ¿sí? Para borrarlo acá. Ok. Digamos que el ejemplo que vamos a tomar era menos 3, la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 3.02. Ok, menos 3.02. Y ahí sí, más que todo por la tabla que les facilité, no trae el punto 2 nada más. Coloco menos 3 y el punto 02 estaría aquí. Entonces lo estaríamos asociando con este valor. No sé si me explico, chicos. ¿Sí se van a entender cómo visualizar la tabla? Profe, Sí, cuando usted dice menos 3, o menos 3,02 los círculos no me dejan ver bien, ¿usted se refiere a un par ordenado o es un número completo? es un número completo dividido. Déjeme borrarlo acá. Es un número nada más que está dividido en dos partecitas para poder ubicarlo en la tabla. La tabla no me deja. Vamos a hacerlo otra vez. Ok, yo le estoy pidiendo la probabilidad de que z sea menor o igual a 3, usemos punto mejor, 3.02 negativo. Entonces, en realidad es un número decimal 3.02, pero eso no lo vas a encontrar en la tabla. Vas a encontrar aquí solo números decimales como 3.1, 3. Bueno, menos 2.9, menos 2.8. Para poner ese menos 3.02, necesitas ubicar aquí en menos 3. Aquí ubicas la parte de menos 3. Digamos que estamos desengranando ese número. Y el punto 02 estaría aquí. Entonces, por eso es que lo hacemos como así. Pero no es un par ordenado, para que no haya confusión. Listo, profe, muchas gracias. Profe, y siempre son negativos. ¿No? Ah, no, no. Yo le estoy explicando lo más basiquito. Espérese, espérese. No salen así tan fácil siempre. Pero básicamente esto es eh, eh, relativamente sencillo. Vamos a ver también que aquí están las tablas para números z positivos, ¿verdad? Aquí están. Esos son los números z positivos. Ok, vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos mejor. Dice, calcule las siguientes probabilidades en la distribución de probabilidad normal estándar. Ok, vamos a calcular la probabilidad de que el valor z sea menor o igual a 1. Ok, eso matemáticamente se escribe así. F de que z sea menor o igual a 1. Y eso es nada más de ubicarlo en la tabla, nada del otro mundo. Gráficamente es esto. La probabilidad de que sea menor o igual a 1, vea que aquí está el 1 en el dibujo. Gráficamente es toda el área que está antes de 1 bajo la curva. Ahora sí, ¿cómo se calcula esa área? Entonces nos vamos a la tablita. En la tablita tendríamos que buscar 1, pero para buscar 1 en realidad, este 1 tiene que ser 1.0. Así va a estar en la tabla, como 1.0. Veámoslo por acá.
¿Dónde estaría entonces 1.0? Aquí. Y 0,0 decimales. Entonces es este el valor que estoy buscando. ¿Me explico, chicos? ¿Sí se Hasta da a ahí, entender? profe. Sí, sí se entiende bien, porque no quiero que después nos tengamos que volver desde el inicio. Ahora, si fuera 1.02, es distinto. Tenemos que ubicar el 0,2 aquí y sería este valor, ¿verdad? Pero como es 1.00, queda exactamente en 1.0 y en los 0,00 decimales. Ok. Vamos por aquí y bueno, ahí nos va a aparecer que es eso. Entonces la probabilidad de que z sea menor o igual a 1 es de 0.8413. Nada más de ubicarlo en la tabla. Ahora, el asunto se puede poner un poco más interesante. Vamos a ver. Nos piden ahora la probabilidad de que z sea mayor o igual a 0.2. 0.2. Ahora, una situación. Las probabilidades que se hallan según la tabla son probabilidades de que z sea menor o igual al número dado. Entonces tenemos que hacerlo diferente. Como esta es la probabilidad de que sea mayor o igual a 0.2, ¿verdad? Lo que me están pidiendo es que haya la probabilidad de todo lo que esté a la derecha de 0.2, ¿verdad? Toda esta área bajo la curva. Tomando como base que aquí está el 0.2, un poquito a la derecha de 0. Ahora, para ello, vamos a calcular. Vamos a ver si me voy a dar a entender con esto. Vamos a calcular más bien la probabilidad de que sea menor o igual a 0.2, que es esta en amarillo que les estoy pintando. Y como la probabilidad total es 1, a 1 le vamos a restar, le restamos esta probabilidad en amarillo. No sé si me expliqué. Como la tabla me va a dar solo las probabilidades que son menores o iguales a 0.2, yo sé que la probabilidad total es 1, a 1 le quito lo que me dé de probabilidad acá. No sé si tiene sentido. Díganme, ¿alguna duda? ¿Sí se entendió esa idea? Yo más o menos, profe. Ok, ojo a esto. Bueno, vamos a ver, Tracy dice que lo vamos a explicar. Recuerde que la probabilidad de toda el área, de toda, si toda estuviera pintada, por decirlo así, es 1. Con las tablas, yo solo puedo encontrar la probabilidad de que sea menor o igual a tal número. Yo solo podría encontrar la probabilidad de que sea menor o igual a 0.2, o sea, esta roja que estoy buscando. La tabla nunca me va a dar una probabilidad mayor o igual a algún valor. Entonces, como me están dando 0.2, yo puedo calcular la probabilidad de lo que está antes, que es menor o igual a 0.2, pero entonces no estaría calculando esta probabilidad que es mayor o igual a 0.2. Ahora, si esta probabilidad, solo estamos haciendo una suposición, me diera 0.7, la probabilidad de esto tiene que ser 0,3 para que sumados me den 1, que es lo que tiene que dar toda la campana en total. No sé si me explico ahí, queda un poco más claro. Entonces, lo que yo estoy diciéndoles es que lo que vamos a hacer es a 1 restarle la probabilidad de que sea menor o igual a 0.2, o sea, la que pinté en rojo. Espero que no haya nadie daltónico. Ok. Cuando me pida la probabilidad de que sea mayor o igual a algún valor, entonces hacemos 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual a ese valor. Ok. Buscamos en la tabla. Aquí nos dan la tabla. Buscamos en la tabla
0.2, ¿verdad? Y aquí está 0.2 y tiene que ser con 0,00 decimales. Entonces sería este valor, 0.5793. Ese sería nuestro valor. Ahora, ese valor, como les dije, es la probabilidad de que sea menor o igual a 0.2. Sería esto, 0,5793. 0,5793 es esta probabilidad. Ahora, a 1 le tenemos que quitar esto para saber cuál es la de acá. ¿Me explico, chicos? Ok, Sí, profesor. es aproximadamente 0,5793 y entonces para que sea mayor o igual a 0,2 es 1 menos 0.5793 que nos va a dar 0,4207. Entonces esa sería la probabilidad, 0,4207. Ok, recuerden que si hay dudas, ahí nada más me pueden escribir ahí en el chat o levantan la mano o a más no ver me interrumpen. Pero que quede claro. Un ejemplo más. La probabilidad de que el valor z sea un valor comprendido entre menos 0.5 y 1.25 incluyendo a ambos. O sea, lo que me están pidiendo es que busque la probabilidad de un intervalo, un pedacito intermedio en la campana. La probabilidad que hay entre menos 0.5 y 1,25. Este espacio por acá. Ahora, pero ahí sí tenemos un problema. La tabla nos da la probabilidad de lo que está antes, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que podríamos hacer esto? Si nos da la probabilidad de lo que está antes, por ejemplo, la probabilidad de que z sea menor que 0,25, de 1,25, que es este, la tabla lo que nos va a dar es la probabilidad de todo esto, de aquí para atrás. ¿Cómo hacemos o cómo haríamos o qué harían ustedes para calcular solo este espacio entre 0.5 negativo y 1.25? Escucho ideas, acepto ideas. Profe, Dígame, Lauren. yo lo haría, digamos, le saco el de 1.25 y el de menos 0.5 y los resto para saber la diferencia entre uno y otro. Así de fácil es, exactamente, Lauren. Perfecto. Eso sería lo que hay que hacer. Lo que dice Lauren es que como yo calcularía la de 1.25, toda esta, y calcularía también la de 0,5 negativo esta, lo que hago es restarlas. Entonces, si la resto, se va a eliminar este espacio. Y nos va a quedar solo lo esperado. Eso es lo que dice Lauren. Y muy bien, excelente. Entonces, es restarlas. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que sea z menor o igual a menos 0.5. Vámonos a la tabla. En la tabla, menos 0.5 está aquí, con 0,0 decimales. Entonces, sería 0,3085. Esto es aproximado porque en realidad la tabla está redondeada, ¿verdad? Y también lo vamos a hacer para que z sea menor o igual a 1.25. Ok, 1.25. Entonces, esta tabla que tiene valores negativos no nos sirve. Vámonos a una tabla que tenga valores positivos, esta. Ya les va a aparecer ahí. Tiene que ser 1.2, véanlo acá, y 0,05, este. Nos quedaría entonces 0,8944. Vean que 1.25 uno nunca lo va a poder encontrar en los valores z. Uno puede encontrar 1.2 y el 5 sería
0,05. Y como dijo Lauren, nada más vamos a hacer la resta de ellos dos. Y al hacer la resta de estos dos valores nos va a dar la probabilidad de que el valor z esté entre menos 0,5 y menos 1 y 1,25, incluyendo ambos, sería 0,5859. ¿Dudas, muchachos? Digamos que vimos los tres posibles casos. Son los tres casos más utilizados. Tracy, No, usted me iba a decir algo. no, que todos saben. Ok, perfecto, gracias. Ok, vimos como les dije, tres ejemplos de lo más común que se les pide en ese caso. Ahora vamos a ver ejemplos de casos de distribución de probabilidad normal no estándar. Y en este caso vamos a jugarle sucio al sistema. Para realizar este tipo de ejercicios o ejemplos, se debe primero de hacer una conversión a la variable aleatoria normal estándar. O sea, voy a convertir mi problema de ser un problema de probabilidad normal a que sea de probabilidad normal estándar. Entonces, yo uso esta fórmula para que mi valor X se convierta, por decirlo así, en un valor Z de la distribución de probabilidad normal estándar. X va a ser mi valor solicitado, la probabilidad de ese valor solicitado. Nu es la media aritmética poblacional o la media poblacional, y sigma es la desviación estándar poblacional. Veamos un ejemplo para comprenderlo. El ejemplo 2, ya habíamos visto un primer ejemplo, dice: Greer Tire Company ha fabricado un nuevo neumático que será vendido por una cadena nacional de tiendas de descuentos. Dice que como este neumático es un producto nuevo, los directivos de esa compañía piensan que la garantía de duración será un factor importante en la aceptación del neumático. Antes de finalizar la póliza de garantía, los directivos necesitan información probabilística acerca de X duración del neumático en número de millas. De acuerdo con las pruebas realizadas al neumático, los ingenieros de esa empresa estiman que la duración media en millas es de 36.500 millas y que la desviación estándar es de 5.000. Además, los datos escogidos indican que es razonable suponer una distribución normal. Dos preguntas. La primera, ¿qué porcentaje de neumáticos se espera que duren más de 40.000 millas? Y en otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que la duración de neumáticos sea superior a 40.000 millas? ¿Cuál debe ser la duración en millas especificada en la garantía si esta empresa desea no más del 10% de los neumáticos alcancen la garantía? Ok, tenemos un montón de datos. Siempre lo primero es identificar qué es cada dato. Y es un texto largo, entonces a veces es tedioso leerlo una, dos o tres veces. Ok, pero nos vamos a donde están los datos. Dice que nos dan, incluso ya está etiquetado, un valor new de 36.500 millas. Y una desviación estándar de 5.000 millas, un sigma de 5.000. También en la pregunta nos habla de 40.000 millas porque queremos estimar el porcentaje o la probabilidad de que este dure más de 40.000 millas. Entonces, ese 40.000 millas es lo que estamos preguntando, la probabilidad del valor que estamos preguntando, ese sería X para este primer ejercicio. Porque después vamos a ver la parte de esta garantía para el 10% de neumáticos. Esa sería otra pregunta. Ok, para la primera pregunta vamos a hallar la probabilidad de que dure más de 40.000, pero necesitamos convertir esto a una variable z de la desviación estándar normal estándar. Entonces, vamos a sustituir x, nu y sigma en esta fórmula. De esta manera, x que es 40.000 menos
nu que es 36.500 entre sigma que es 5.000. Eso es cuestión de ponerlo en la calculadora y nos da 0.7. ¿Qué hicimos? Hicimos convertir ese valor 40.000 a un valor z de la desviación estándar, de la desviación normal estándar. Entonces ahora lo vamos a usar en las tablas. O sea, convertimos este 40.000 a un valor z de 0.7. Son una equivalencia de una desviación estándar normal a una normal estándar. Gráficamente, entonces, nos queda más o menos lo siguiente. Aquí la van a poder ver. Lo que se nos pide es que sea la probabilidad mayor o igual a 40.000, ¿verdad? Esto. Pero en realidad ese 40.000, como les dije, es 0.7 en la desviación normal estándar. Y para la desviación normal, el nu era 36.500. Como lo estoy pasando a términos de desviación normal estándar, ahora nu va a ser 0. Básicamente, lo que me están preguntando es la probabilidad de que z sea mayor o igual a 0.7. Que habíamos dicho que es lo mismo que la probabilidad de 1 menos la probabilidad que nos tira la tabla. Porque recuerden que la tabla nos va a tirar la probabilidad de lo que es menor o igual a 0.7 en este caso. Entonces a 1 le vamos a restar la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.7. Entonces nada más primero buscar el 0.7. Ese 0.7 sería acá. Ya por acá. Y en 0, 0, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de este valor 0.7580. Esa es la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.7. Ahora la probabilidad de que sea mayor o igual sería 1 menos 0.7580 y nos da este valor, 0.2420. Como nos piden un porcentaje, esto hay que multiplicarlo por 100. Y eso nos diría que un 24,2% de los neumáticos van a durar más de 40.000 millas. ¿Alguna duda, chicos, con esta primera parte? Todo bien, perfecto. Vamos con la segunda pregunta. Para la segunda pregunta, nos piden calcular cuántos neumáticos alcanzarán el 10%. O el 10% de neumáticos aptos para la garantía, ¿cuánto representa esa cantidad? Entonces, en realidad lo que vamos a averiguar es el valor X. Ya sabemos más bien nuestro valor de la probabilidad, porque este 10% en realidad probabilísticamente hablando es 10 entre 100, que es 0,1. Ese es el valor que vamos a averiguar. Un valor Z primero de 0,1 en probabilidad. Okay. Este valor es el que más se aproxima a 0,1. ¿Lo pueden ver? Ahora hay que buscar dentro de toda la tabla qué valor se aproxima, porque ya nos están dando la probabilidad a 0,1. Este es. ¿Qué valor Z me está representando? Menos 1,28. Ese va a ser nuestro valor Z. Menos 1,28. Aquí paro para consultarles si se comprendió este asunto. Como la probabilidad o el porcentaje es 10%, se pasa a probabilidad, que es dividirlo entre 100, 0,1, y se busca dentro de todas las probabilidades, ya entre el montón de valores que hay en la tabla,
quién está más cerca de 0,1. Y sería 0,1003, que representa un valor Z de menos 1,28. Entonces, me gustaría ver si hay alguna duda. ¿Sí se comprendió entonces? Sí, profe. Perfecto. Lo bonito de esto es que les va a quedar la grabación. Y si al final dicen, ¿por qué el profe dijo eso? Se pueden devolver y ver. Eso es lo único rescatable dentro de esta situación de pandemia, ¿verdad? Porque para algunos de ustedes, como para mí tal vez, es se entiende más viendo al profesor ahí presente. Así fuimos ya creados, ¿verdad? El sistema nos creó así. Pero bueno, esperemos que esto nos sirva, esto de las grabaciones. Ok, ahora como Z, no sé si alguien tenía una duda y vi que alguien activó el audio. Ok, como Z es menos 1,28, yo tengo que averiguar X. Recuerden que la fórmula de Z era esta. Esta es la fórmula de Z, entonces yo tengo que despejar la X. Z vale menos 1,28, ¿verdad? Aquí lo tenemos, lo acabamos de encontrar. Pero también podemos sustituir nu y sigma. ¿Quién era nu y quién era sigma? Bueno, voy a empezar a hacer un poco de despeje. Voy a pasar este sigma a multiplicar, porque está dividiendo, va a multiplicar a menos 1,28. Y este nu que está restando va a pasar a sumar. Lo hice rápido, es un despeje casi tipo física mate, ¿verdad? Paso el sigma a multiplicar al menos 1,28 y el nu pasa de restar a sumar. Así ya tengo despejada la X, que es lo que quiero averiguar. Y yo sé que nu era 36.500 y sigma era 5.000. Entonces lo que voy a hacer es sustituir eso. Aquí hay un por, ¿verdad? Un por imaginario. Entonces, menos 1,28 se multiplica por 5.000 y eso nos da, bueno, sumándole 36.500, eso nos da el valor X. Ese valor da 30.100. Ustedes lo pueden verificar que esto les dé 30.100, ¿verdad? ¿Y qué nos dice eso? Que la garantía de 30.100 millas se cumplirá el requerimiento aproximadamente en el 10% de los neumáticos para que sean aptos para la garantía. Con esta información, quizás la empresa establezca una garantía en realidad de 30.000 millas, ¿verdad? Eso sería, no sé si hay alguna duda. Vamos bien. Ok, vamos bien. Ok, vamos a continuar con otro ejemplo. Entonces, dice que el precio, bueno, aquí se me fue esta palabra del ejemplo anterior, un copy y pego y no lo cambié. El precio promedio de las acciones que pertenecen a esta empresa es de $30 y la desviación estándar es de 8,20 dólares, según una revista. Suponga que los precios de las acciones están distribuidos normalmente. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que el precio de las acciones de una empresa sea por lo menos $40. Recuerden que por lo menos era 40 o más. O sea, en realidad esto es que Z, bueno, esto es X, ¿verdad? No lo hemos convertido a normal. Que X sea, dice que por lo menos, entonces mayor o igual a 40. Y también de que el precio de las acciones de la empresa no sea mayor a $20. No sea mayor
Si yo les digo que no sea mayor a $20, ¿qué debería ser el valor entonces? ¿Quién me lo interpreta para entenderlo? Que el precio de las acciones no sea mayor a $20. ¿Qué significado le darían? Está redactado en negativo, Que sea entonces puede confundir. Que sea menor de $20. menor o igual, porque aquí dice que no sea mayor, entonces que sea menor o igual a 20. ¿Verdad? El valor X tiene que ser menor o igual a 20. Y después dice de cuánto deben ser los precios de las acciones de una empresa para que esté entre el 20% mejores, entre el 12% mejores, perdón. Ok, vámonos a la primera. Los datos que vienen desde el inicio es que el promedio, el new, es 30. Y la desviación estándar, aquí la dice muy claramente, que es 0,20, 8,20, perdón. Con esto tenemos los datos más básicos, pero para la pregunta A, nuestro valor X va a ser 40. Lo vamos a convertir al estadístico, se le llama así, Z de la distribución normal estándar, con esta fórmula. Z igual a X menos nu sobre sigma. Cambiamos X por 40, nu por 30 y sigma por 8,20 y hacemos el cálculo. Y esto nos da un aproximado de 1,22. Entonces, eso es lo que vamos a calcular en nuestra tabla. La probabilidad de que sea menor o igual a 1,22, pero gráficamente lo que me están pidiendo es que sea mayor a 40. O sea, esto. Y recuerden que con la tabla yo lo que calculo es que sea menor. Bueno, nos vamos a olvidar de 40 porque la estamos convirtiendo a normal estándar. Entonces vamos a decir que es 1,22. Pero calculamos la probabilidad de que sea menor con la tabla, menor o igual. Entonces, para poder calcular la probabilidad de que sea mayor o igual a 1,22, primero buscamos en la tabla y calculamos la probabilidad de que sea menor o igual a 1,22. ¿Dónde está entonces 1,22 en nuestra tabla? Aquí está la tabla. 1,2 con 0,02. De manera que quedan exactamente 0,8888. Esa es la probabilidad de que sea menor o igual, ¿verdad? O sea, esa es esta probabilidad. Esta probabilidad que está acá es de 0,8888. Esto, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer la resta a 1, restarle esa probabilidad para poder encontrar el restante. Este pedacito que va a ser 0,1112. Y esta es la probabilidad que me están pidiendo, ¿verdad? Podemos decir que hay un 0,1112 de probabilidad, si lo pasamos a porcentaje, un 11,12%, de que el precio de las acciones sea por lo menos $40. ¿Dudas, muchachos? Ok, vámonos entonces a la siguiente pregunta del mismo ejemplo, donde se nos pide que calculemos que no sea mayor a $20. Entonces sigue siendo new 30, sigma 8,20, pero ahora X es 20, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo, buscar el estadístico Z, sustituyendo la X por 20, el new por 30 y el 8,20 por sigma.
Esto nos da menos 1.22. El valor anterior nos daba 1.22. Ahora el Z anterior ahora nos da menos 1.22. Vamos a trabajar con la parte negativa de la tabla. Gráficamente, recuerden que no sea mayor a 20, era más bien que fuera menor o igual a 20. Esta probabilidad, que en realidad es la probabilidad que nos da la tabla. Ya aquí no hay que hacer ningún cálculo. La tabla siempre nos da la probabilidad de menor o igual a un valor. Pero como lo estamos haciendo normal estándar, el valor que vamos a utilizar es menos 1.22. Nos vamos a la tabla. Y aquí, menos 1.2. Está por acá. Y tendríamos que buscar el 0,02. Eso nos va a llevar a 0,1112. Curiosamente, nos está dando exactamente la misma probabilidad. Hay un 0,1112 de probabilidad o un 11,12% de probabilidad de que el precio de las acciones no sea mayor a 20. O sea, lo que hicimos de calcular que fueran mayores a 40 y ahora que no sean mayores a 20, nos está dando la misma probabilidad de una forma muy curiosa.